Vamos iniciando este espacio, este taller forma parte y fue organizado por el Circuito de Misión Río de los Pájaros, que congrega a bueno, las iglesias del margen del río Uruguay, de los dos márgenes del río Uruguay, a las comunidades de Salto, Concordia, Paysandú, Colón, Mercedes, Concepción del Uruguay, tenemos a Concepción del Uruguay también, tenemos bueno, iglesias de ambos márgenes. Y bueno, venimos trabajando hermanadamente entre, bueno, pastores y nos hemos encontrado también las comunidades, hace unos meses también en Salto. Y bueno, venimos trabajando en, bueno, todo lo que es encuentro, espiritualidad y también en lo que es formación. Y en este proceso de formación consideramos y entendíamos importante, bueno, dar elementos para nuestras comunidades, para seguir creciendo en ese proceso de formación que decíamos. Y consideramos importante, bueno, tener esta instancia de taller sobre predicación, un elemento importante, no el único que nos hace iglesia, pero uno importante. ¿Sí? El mensaje, la transmisión del mensaje. Y así que en este proceso de organización apareció el nombre de Guido como una persona que nos puede dar aportes muy importantes, muy interesantes, digamos, desde este aspecto. Eh, es capaz el hermano Delis de la iglesia de Argentina nos puede hacer una presentación muy este, quizás más acertadas del hermano Guido, ¿sí? Para darle paso para que comparta este taller. ¿Te animás, Delis? Sí, Guido Bello es un colega, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Ustedes lo tienen siempre aquellos que utilizamos el leccionario. Por lo general tenemos muchas reflexiones del pastor Guido Bello en la parte de ayudas para la reflexión. El pastor Guido Bello, si bien ha vivido toda su vida en Argentina, es de origen chileno. Y lo que tiene Guido Bello es que siempre ha estado surcando los caminos de la pastoral en la provincia de Buenos Aires. Eso le da una espiritualidad en lo que nosotros llamamos para la reflexión de la pastoral popular, ¿sí? Con muchos años trabajando en el Centro Urbano Nueva Parroquia y en el CUM, que era una obra ecuménica, así que también eso hace a su manera de ver y de reflexionar la palabra de Dios. Yo le pedí, Guido, dame algún elemento más para hacer tu presentación, y él me dijo, no, pastor de la Iglesia Metodista, jubilado, pero no en la práctica, porque administrativamente está jubilado, pero en la práctica él sigue trabajando y colaborando. También ha incursionado en el área docente, ¿verdad? En la parte siempre de teología. Así que bueno, si él quiere decir algo más sobre su persona, pero creo que con esto ya está dado porque muchos conocemos a Guido Bello y bueno, y aquellos que no lo conocen van a tener la linda oportunidad de conocerlo en el taller. Perfecto. Bueno, yo quisiera empezar hablando de que en realidad no somos predicadores ni predicadoras, sino somos comunidades que predicamos. Desde el anuncio del culto, desde la presentación del templo, desde la puerta abierta, desde gente que recibe a los que llegan, desde quien preside la liturgia, la música, desde el saludo de quienes vienen llegando. Todo eso es mensaje, todo eso es predicación. Yo recuerdo una anécdota muy linda de Mortimer Arias, que me contó del primer culto en el que participó. Era un chico de la barriada de La Aguada, jugaba fútbol en el patio de la iglesia.
alguien lo invitó cariñosamente a Mortimer al culto, y ahí apareció, bien peinado, camisita limpia, con tanta mala suerte que pasó a llevar un jarrón grande que estaba en el pasillo. Bueno, un gran estruendo, jarrón viejo guardado por años, agua derramada, flores en el piso. Mortimer se esconde donde puede, en el último asiento. Una señora barre todo, seca todo, nadie le dice nada a Mortimer hasta que termina el culto, que se le hace largo al chiquilín de la aguada. Y entonces la señora de la escoba y el trapo de piso llama a Mortimer. Ahí me llega la retada, piensa. Pero no. La señora le pregunta, ¿vos tenés saco? En esos años se usaba el saco, incluso para los chicos. Mortimer dice que no, moviendo la cabeza, porque todavía tiene atragantadas las palabras. Entonces, mate este. Ahí tienes un espejo. ¿Te queda bien? Y entonces Mortimer decide que esa va a ser su iglesia, donde lo han recibido con tanto cariño. Yo no sé si pudo entender la predicación, pero ciertamente había recibido el mensaje del Evangelio. Después de la recibida, la buena recibida, comienza el culto. Invocamos el nombre de Dios, reconocemos el señorío de Dios. Será bueno anunciar el tema del culto, el mensaje. Hemos agradecido a Dios en el comienzo del culto, a Dios por la vida y sus bondades. Cantamos alabanzas, damos testimonio de gratitud al Dios de la vida. Participan varias personas. Alguien resume los motivos de gratitud. Todo eso es mensaje. Después comienza la liturgia de la... Dos personas leen dos textos bíblicos. Basta con eso. Nadie tiene más. Nadie tiene más. Nadie escucha, nadie entiende más. Se leen esos textos en voz alta y clara, en tono tranquilo, entonando bien los énfasis, las preguntas, las afirmaciones, distinguiendo bien los diálogos. Si es que puede haber o un himno breve o enseguida después de las lecturas. El Evangelio o la lectura principal las leemos de pie, todos y todos. Si se trata de un predicador nuevo, alguien lo puede presentar sencillamente, sin nada de glorificar al mensajero antes que al mensaje. Sea bueno orar por el mensajero, por su mensaje y por quienes van a recibir el mensaje. Todo brevemente, por cierto. El mensaje lo decimos de pie, a no ser que se trate de un pequeño grupo. No repetiremos los temas del arte de hablar en público o alguno de esos libros parecidos, pero sí vamos a mirar a los ojos a la gente a la que hablamos. Nunca manos en los bolsillos, la ropa sencilla y cuidada. Antes predicábamos hasta 45 minutos, lo que era una barbaridad. Nadie puede retener tanto discurso. Hoy, en el tiempo de la TV y los videos, nadie habla más de 15 minutos. Yo, donde prediqué muchas veces, predico entre 7 y 8 minutos, 9 a mucho. Basta. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y ojalá sea bueno. Es mejor que muchos queden con ganas de escuchar más, antes que muchos empiecen a mirar la hora, se entretengan soñando con pajaritos. Oremos finalmente, o cerramos el mensaje con un amén, o preguntamos a la gente, ¿amén? Ojalá que nos contesten, amén.
¿Terminó el mensaje? No, terminó la predicación. El mensaje sigue vivo en el culto. Cantaremos todavía en respuesta a la predicación recién recibida. Compartiremos un credo, una afirmación de fe, o tendremos un momento de confesión comunitaria. ¿Terminó el mensaje? Todavía no. Terminó la predicación, pero el mensaje sigue vivo en el culto. Cantaremos en respuesta a la predicación recién recibida, o compartiremos un credo o una afirmación de fe, o tendremos todavía un momento de confesión comunitaria. Serán mensaje también las oraciones de intercesión y hasta los anuncios de la vida congregacional. Podrá seguir todavía el mensaje en el tiempo de despedida, en el tiempo de compartir un café o unos mates. Y sobre todo, seguirán los mensajes en la vida, en las vidas de la comunidad de fe. Cartas vivas del mensaje de vida, de reconciliación y de restauración. Ahora volvemos al tema de la predicación, donde en el culto se condensa el mensaje de la iglesia. La palabra viva del Verbo de Dios, Jesús el Cristo, que vuelve a resonar de nuevo para anunciar la salvación y el consuelo, el aliento y la confirmación de la fe y la esperanza. Esa palabra viva del Evangelio vuelve a hacerse voz, sonido, palabras y frases, como cuando predicó Pablo y Esteban, Pedro y Juan, Lidia y Rode, Felipe. La palabra de Dios suena en esta predicación. Con temor y temblor lo hacemos, pero con audacia y firmeza, con ternura, pero también con seguridad. Damos por supuesto que vamos a predicar sobre algún texto bíblico. Yo les había pedido que compartieran con los hermanos que van a participar en el taller algunos textos, pero parece que no ocurrió. Entonces, cuéntenme ustedes, me podrían contar qué textos usan o qué textos se proponen usar en su próximo mensaje. Pueden ser textos del leccionario, el leccionario que seguimos, el leccionario común revisado que compartimos con muchas iglesias por un acuerdo desde los años 1990 y tantos, o podría ser que elegimos la carta a los filipenses para varias semanas, para varios mensajes, si es que fuéramos el predicador de todos los domingos. Lo importante es que el leccionario nos ayuda a no enamorarnos de los pasajes que nos gustan, en los que me gustan a mí, y nos obliga a trabajar con los textos que nos resultan difíciles. Pero eso no es una obligación, sin duda. También podemos elegir el texto que nos gusta, el texto que nos llama la atención, el texto que queremos usar para alguna ocasión específica. Yo puse, por ejemplo, leer Marcos 7, 24 al 37, que son los textos de la mujer sirofenicia y la sanidad del sordo mudo y tartamudo en el Evangelio de Marcos. Podríamos leer bien los textos del libro de Proverbios. Podemos leer también los textos de Santiago, de la carta a Santiago. Podemos leer también Marcos 8, 27 al 36, o Proverbios 1, 20 al 24, Salmo 19, en fin. Yo les voy a pedir que se fijen en estos textos y los revisen y elijan uno de esos textos para el próximo taller, uno de esos. O que nos digan qué texto sobre qué texto decidieron predicar en la próxima ocasión.
cuando van a predicar. Puede ser también un texto elegido para alguna ocasión especial, el aniversario de la iglesia, o que nos visita la presidenta de la iglesia o el obispo. Puede ser algún evento especial que nos llame a predicar. Puede ser también un pequeño mensaje en ocasión de una celebración matrimonial, mucho más breve, por supuesto, en ese caso, pero también en ese caso requiere y amerita que es un texto especial y específico. Bueno, vamos a suponer que elegimos un texto, que ya tenemos un texto elegido. ¿Tenemos Perdón, algo que decir? perdón, Sí, Guido. Ahí compartí sí, en los mensajes las lecturas que tú marcaste. sí. Ah, sí, pueden mirar los mensajes, ahí tienen las lecturas que tú marcaste. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, nos empezamos a preparar, empezamos a pensar en el mensaje que queremos predicar en la próxima ocasión. ¿Tenemos algo que decir a nuestros hermanos y hermanas? ¿Tenemos ganas? ¿Tenemos hasta impaciencia por decirles algo? ¿Sentimos que el Espíritu de Dios nos está impulsando para decir algo? Yo diría en primer lugar que paremos. Paremos en primer lugar, esperemos. Escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sobre todo tengo que escuchar yo, Guido, lo que el Espíritu quiere decirme a mí. Dejemos en primer lugar que la Biblia me hable a mí, a mi situación personal, a mis problemas, a mis angustias, a mis temores, a mis conflictos. Entonces, vuelvo a leer tranquilo el texto que tengo por delante. Vuelvo a leer. Karl Barth, en su buen librito La Proclamación del Evangelio, decía que es muy bueno leer el texto en su lengua original, hebreo o griego. Eso te da matices de significación, de énfasis, de orientación, que en la traducción no se pierden. Pero si no se puede, a mí me pasó que yo perdí el griego, lo había aprendido un poco, pero después no lo ejercité, así que no lo uso. Si no se puede, hay que leer el texto en varias traducciones para apreciar las diferencias. Hay que apreciar las distintas maneras de decir un texto en distintas traducciones. Para eso es bueno. Y recién después, en segundo lugar, podemos acudir a los comentarios bíblicos. Pero no comentarios devocionales, sino exegéticos, es decir, comentarios que disciernen el significado que tenían las expresiones bíblicas en su tiempo y en su contexto, desde su lengua. Y cada lengua tiene sus maneras de decir, que son distintas para cada cultura y para cada tiempo. Esto es ponerse en el lugar del traductor de la lengua a la cual llevamos los originales hebreo o griego, y también la traducción que hacemos desde la cultura en la cual se escribieron los textos bíblicos, a la cultura de nuestro tiempo de hoy. Esto es un ejercicio difícil, pero absolutamente necesario, porque si no, estamos pegando situaciones de vida, experiencias de fe,
experiencias de temor, experiencias de angustias, y las estamos pegando a otras situaciones que son totalmente distintas y distantes. Por eso tenemos que hacer la traducción de la cultura que se vivía en ese tiempo, en los tiempos del Génesis, por ejemplo, cuando leemos el Génesis 1, el Génesis 2, por ejemplo, y tenemos que hacer el esfuerzo para ubicarnos en que era una cultura rural, una cultura agrícola, una cultura de la tierra, una cultura de la vida más en contacto con la naturaleza. Pero después nos vamos a encontrar con que encontramos situaciones que son parecidas, situaciones que nos evocan a nuestras propias situaciones, que nos evocan nuestros problemas. Y entonces ahí sí podemos empezar a hacer la comparación de una cultura a otra, de una situación a otra. Vamos a leer, por ejemplo, los textos de Caín y Abel. Vamos a tener que entender que se trataba de una cultura agrícola, en el caso de Abel, de un momento de trabajo agrícola, o también de una cultura del pastoreo. Una cultura de agricultores es muy distinta a una cultura del pastoreo. En el pastoreo se va de lugar en lugar, se van llevando los animales a distintos lugares donde hay pasto para alimentar los animales. La cultura agrícola impone una ubicación sedentaria. Hay que esperar que madure la cosecha, que se prepare, que la tierra haga su trabajo. Entonces son distintas maneras de mirar la vida, distintas maneras de enfrentar las situaciones de vida. En segundo lugar, decía yo, podemos acudir a los comentarios bíblicos, comentarios exegéticos. Después podemos hacer estudios de comentarios del texto bíblico, no todavía comentarios de tipo pastoral, porque eso ya te dan el mensaje hecho. Si son lecturas de estudio del texto bíblico, que son devocionales, que son acercamientos pastorales, ya nos dan el mensaje entero. Tenemos que darnos primero el tiempo de entender el texto, de adentrarnos en el texto, de discernir sus significados ocultos incluso en el texto. Incluso a veces podemos intentar hacer pequeñas paráfrasis del texto bíblico, para decirlo de otra manera, para tratar de ponernos en el esfuerzo de decir el Salmo 9, por ejemplo, con otras palabras. No se trata de hacer un poema distinto, se trata de hacer el esfuerzo de decir las mismas palabras, el mismo mensaje del Salmo 19 en otras palabras. Después sí podemos leer lecturas devocionales. Es bueno leer mensajes buenos, decía Karl Barth en ese librito. Por ejemplo, decía él que es bueno leer los mensajes de Lutero o de Calvino, o también nosotros podríamos agregar leer los mensajes de Wesley. Son mensajes que para la mentalidad de hoy, para nuestra cultura de hoy, nos parecen mensajes largos y pesados.
eran tiempos de escuchar más y mejor. No eran tiempos de WhatsApp ni de Instagram. Pero es bueno leer esos mensajes antiguos para notar y anotar el estudio, el trabajo y las aplicaciones que les dieron a esos textos. Por ahí vamos apretando las mandarinas, las exprimimos, cuando hemos trabajado con esos textos, cuando los hemos revisado, los hemos vuelto a leer de atrás para adelante y de adelante para atrás, casi podríamos decir. Cuando los leímos en varias versiones, cuando aprendimos algunas significaciones interesantes que salen del texto griego, que nos dicen, por ejemplo, que arrepentimiento es una palabra griega que habla de metanoia y que no significa sencillamente un cambio dramático ni melodramático, sino que significa más bien un cambio de mente, un cambio de actitud, de la manera de pensar, de la manera de sentir, de la manera de vivir. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento, si es que queremos seguir usando la palabra arrepentimiento. Voy a parar en un ratito más para dejarle la palabra a ustedes, pero termino con algo más. Recién después empezamos con la hermenéutica. En tercer lugar, la hermenéutica es la interpretación de los textos antiguos, en este caso de la Biblia. Es la gran traducción de esos textos antiguos, de 3000 años o más, cuando confrontamos situaciones culturales, religiosas y políticas totalmente distintas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se distinguen? ¿En qué se diferencian de nuestro tiempo, de nuestras situaciones sociales, culturales, religiosas y políticas? Ahí tenemos que hacer el esfuerzo hermenéutico, de hacer el traslado de cultura a cultura, de situación a situación, de tiempos a tiempos. Tomamos, por ejemplo, la historia del libro de Ruth. La historia del libro de Ruth es una historia escrita en tiempos patriarcales y con mucha ternura y con mucho respeto, tanto para el hombre como para la mujer que participaron en esos eventos de Booz y de Ruth y de Noemí. Si lo sacamos de contexto, parecería una cosa atrevida, incluso hasta podríamos decir pornográfica, porque Noemí le sugiere a Ruth que prácticamente vaya y se meta en la cama con Booz. Pero no era ese el caso. Es una situación muy distinta y muy distante a nuestras maneras de actuar y a nuestras maneras de hacer las cosas. Booz fue sumamente respetuoso y Ruth también, muy temerosa, muy tímida. No fue provocativa. Y por eso es que valoramos los gestos de Ruth y Noemí, la que le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, lo cierto es que Jesucristo, Verbo de Dios, palabra viva de Dios, nos llega hoy en lenguaje de por lo menos 2000 años atrás. Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Biblia nos llega en palabras humanas, recogiendo las experiencias de fe que generaciones y generaciones pasadas
tuvieron las experiencias del Éxodo, las experiencias de la cautividad del pueblo creyente, la alabanza de los salmos, el anuncio y la denuncia de los profetas, las caminatas y las parábolas de Jesús, las primeras comunidades cristianas. Experiencias de fe personales, grupales, sociales, que quedan primero en relatos o poemas orales, hablados. Después finalmente fueron escritos, finalmente coleccionados. Así fue como se fue forjando nuestro texto bíblico de hoy. ¿Dónde está la inspiración del Espíritu Santo? En todos esos procesos está presente el Espíritu de Dios. Dios habló 1000 veces a miles de personas en todas esas experiencias de fe y de amor, de juicio y de gracia, hasta que finalmente nos habló en Jesucristo, que es la palabra viva de Dios. Leo Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y todas esas experiencias de fe quedan registradas en la Biblia, reconocida por la Iglesia, por las iglesias, como pueblo peregrino, como palabra de Dios. Y el mensaje que estamos preparando ahora va a ser palabra de Dios para nuestra gente. Dios habló, Dios habla, Dios sigue hablando. Nuestro mensaje está aquí, ahora, en las páginas de la Biblia, escritas hace 3000 o 2000 años atrás, en hebreo y en griego antiguos. Pero hoy tenemos que actualizarlas para nuestra gente, tenemos que hacerlas vivas para nuestras comunidades, hacerlas realidad, fresquita y calentita. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! Se me vienen a la mente las palabras del himno. Dame, mi buen Señor, de vida el pan, como lo hiciste un día junto al mar. Mi alma te busca a ti, Verbo de Dios, y en la Escritura quiere oír tu voz. En el mensaje que nosotros vamos a predicar este próximo domingo o cuando sea, la Escritura se va a escuchar de nuevo, va a ser de nuevo palabra de Dios para nuestra gente, para nuestros hermanos y hermanas, mayores o menores, incluso para niños. Lo más difícil es predicarle a los niños, por supuesto, lo más complicado. Pero para todos ellos es palabra de Dios. A ver, hasta aquí vamos bien. Hola, hola. Hola, sí, excelente, Guido. Te estamos escuchando atentamente. Bueno, bueno. Escuchamos, profe. Bueno, por último, en este taller de hoy falta algo. Falta mucho. ¿A quién le predicamos? Espero que no seamos voces que clamamos en el desierto. No, porque a Juan acudían multitudes. O que no seamos profetas payasos como Jonás, que no quería predicarle a los ninivitas el mensaje de salvación. Ahí están nuestras congregaciones, grandes
o pequeñas, esperando nuestro mensaje del próximo domingo o cuando nos toque predicar. Nos corresponde a nosotros, a nosotras, llevarles la buena noticia del Evangelio. Pero todavía falta algo, falta mucho, falta todo el mundo. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, dice el libro de los Hechos, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no va a venir a nuestro mensaje toda la tierra, claro. Pero sí tenemos que predicarles a Jerusalén, a Judea y a Samaria, y a Salto y Concordia, a Mercedes y a Colón, a Artigas y Paysandú y a Concepción del Uruguay. No a todos ellos. No vamos a hacer como Mafalda, que le hablaba al globo terráqueo, pero sí le vamos a hablar a las comunidades que nos tocan. A mí me corresponde hablarle a gente de Temperley, de Lomas de Zamora, de Banfield, de Longchamps, de Bursaco. De ahí viene mi gente. Pero tampoco puedo cerrar los ojos a Palestina y Ucrania y Rusia sufriendo la guerra, ni a México ni a Guatemala. De nuevo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, como le dijo Ruth a Noemí. Por supuesto que no todos los puntos del mapa corresponde que les prediquemos, como no predicamos todos los versículos de la Biblia. Jesús habló de situaciones concretas, particulares, pero abarcando a todo el mundo. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, dice algún refrán. O el mundo es mi parroquia, decía Juan Wesley. A Damasco y a Gaza, a Moab y a Judá se dirigió el profeta Amós, aunque tenía problemas específicos que enfrentar en Jerusalén y en Samaria. Pero les habló también a Damasco y a Gaza, a Moab y a Judá. Todo sencillamente. No nos vamos a dar aire de Mesías. Jesucristo es el único Mesías. Pero él denunció el robo y la hipocresía del templo de Jerusalén. Y eso fue buena noticia para el pueblo que rodeaba a Jesús en esos días. Algunos lo siguieron, otros lo abandonaron, otros lo condenaron, pero por todos murió Jesús y para todos y todas resucitó Jesús. Por último, volvamos a nuestra comunidad de fe que espera nuestra predicación. Por supuesto que no podemos abrumarlos con todo el pecado del mundo. Basta un ejemplo para ilustrar las cargas que tienen que cargar. Y bastará un solo tema para predicarles. Uno solo, de entre toda la gracia y toda la inmensidad del mensaje. ¿Cuántos temas abarca la lectura bíblica que ustedes eligieron para su mensaje? Sería bueno que pudiéramos dialogarlo un poquito, si tienen las Biblias en sus manos. Pero podemos imaginar, por ejemplo, el Salmo 23, que lo sabemos de memoria. ¿Cuántos temas salen en el Salmo 23? A ver si me dicen, si me comentan algunos de ustedes, a ver si no hacemos un lío con los micrófonos encendidos, pero
¿Cuántos temas podemos enfrentar en este Salmo 23? Y tenemos muchos temas en el Salmo 23. Son Por variados. ejemplo, Porque el Salmo 23 tenemos palabras de seguridad y confianza. Nos ya habla está uno. A ver, otra persona, Justicia. Habla de justicia, justicia también. sí. Otro tema, Nos da nuevas fuerzas. tener nuevas fuerzas, claro. Sí, el bien y la misericordia de Dios nos acompañan siempre. Exactamente. Alguno de estos temas bastaría para predicar. Me infunde nuevas fuerzas. Cuando estamos cansados, cuando estamos desalentados, cuando estamos frustrados, necesitamos nuevas fuerzas. Y esto puede ser el mensaje del Evangelio para nosotros en nuestro mensaje próximo. Que el Señor me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Con eso basta. Con eso basta para un mensaje. Podemos leer el Salmo entero, podemos hacer alusiones a todo el Salmo, pero concentrémonos en un solo tema. El Señor me va a infundir nuevas fuerzas. El Señor nos va a infundir nuevas fuerzas. El Señor nos va a dar nuevas fuerzas. Yo estoy recordando siempre, estoy dándole gracias a Dios por los jóvenes de mi congregación en Temperley, que cuando vivimos la pandemia, apenas hubo algún permiso de las autoridades para reuniones pequeñas, de no más de 20 personas, y con 1,5 metros de distancia para ambos lados y para adelante y para atrás, los jóvenes se reunieron en el patio de la iglesia, manteniendo bien los protocolos y las distancias y el agua, por supuesto, que había que ponerse y todo eso. Y nosotros los más viejos los acompañamos desde lejos. No los abrazamos, no los besamos, no los saludamos, siquiera con las manos, sino que desde lejos. Algunos pocos viejos y los jóvenes que se reunieron. Y esas reuniones de 20 personas, que después pasaron a ser de 25 o un poquito más, nos salvaron la vida de la congregación. Porque nos dieron nuevas fuerzas, nos dieron nuevas alegrías, nos dieron la seguridad de que el Señor estaba con nosotros y de que empezábamos de nuevo a ser comunidad, comunidad visible, comunidad no tangible propiamente, pero sí visible. Tenemos para predicar sobre el tema que nosotros elijamos 15 minutos, pongámosle 20 minutos a lo mucho. Podemos hacer una encuesta este domingo y preguntémosle a nuestra gente sobre qué hablamos el domingo pasado. No se desalienten cuando hagan esa encuesta, porque pocas personas van a recordar qué dijimos.
¿Qué es lo que dijimos? Tal vez alguna anécdota que contemos, tal vez alguna expresión más afortunada que se grabó un poquito más en la mente, puede haber quedado. Pero no nos desalentemos porque la semilla del Evangelio fue sembrada en sus mentes y en sus corazones, en sus conciencias y sentimientos, aunque recuerden solamente algunas palabras. Por eso es que es bueno concentrar el culto entero, como yo dije en el comienzo, en la introducción a este taller, es bueno concentrar el culto entero en un solo tema, elegir los himnos y las canciones en una sola dirección, preparar, si es que queremos hacerlo así, con una oración, con una letanía, con alguna oración compartida, sobre un solo tema. Después vamos a... Epa, ya estamos casi en la hora. Quiero decir dos o tres cositas más para terminar este taller, sobre lo que no queremos que sea nuestra predicación. No debe ser un reto, ni una adulación a nuestros oyentes. Nunca un reto, un regaño. Vamos a traer el Evangelio, buenas noticias de Dios. Nunca retar a quienes vinieron al culto en nombre de aquellos pecadores que no vinieron hoy. Nunca retar ni regañar a nadie en particular, aunque se trate de Nerón. El profeta Natán retó a David, pero lo hizo en forma directa y personal, por más que después se hiciera público. Pero no fue en medio de un culto. Ni tampoco una adulación. Solamente adoramos a Dios, por más que se trate de una buena congregación, amorosa y responsable. Pero sí podemos dar gracias a Dios por alguna actitud, por algún servicio, por algún testimonio de todos o de algún grupo en particular. Yo conté recién la experiencia de los jóvenes de Temperley que nos permitieron reunirnos de nuevo con mucha alegría y con mucha confianza. El apóstol Pablo saluda, da gracias a Dios por los hermanos filipenses, por su comunión en el Evangelio, como también a los corintios por sus ofrendas reunidas para los pobres en Jerusalén, aunque todavía tenía que discutir algunos temas con esa comunidad de Corinto y con la comunidad de Jerusalén. Reto no, adulación tampoco, gratitud a Dios sí, por ellos. Es bueno alentar a la comunidad por el testimonio que han vivido, por el servicio que realizaron. Es bueno. Gratitud a Dios, por supuesto, por ellos, a través de ellos. Bueno, entonces yo les voy a encargar que para el próximo encuentro elijan de las lecturas bíblicas que yo propuse, o por último de cualquier otra que ustedes tengan en mente, un solo tema de entre todos los temas que aparecen en ese texto que eligieron para el mensaje, como hicimos recién con el Salmo 23. El Salmo 23 nos decía varios temas: justicia, descanso, nuevas fuerzas, la bondad y la misericordia del Señor que nos van a acompañar por todos los días, el pasar por valles oscuros y sombríos. Bueno, un solo tema. Y entonces, que elijan ese tema y con ese tema trabajamos en el próximo taller. Bueno, yo pararía por aquí, a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que ustedes quieran compartir conmigo o entre ustedes, por favor. Profesor, bueno, le hablo, mi nombre es Enrique, soy pastor de la iglesia de Mercedes, soy cubano y ejercía la Mucho profesión gusto. de pastor allá en Cuba. Quiero decirle que el venir aquí, a pesar de que somos metodistas,
Nunca he tenido otra denominación ni he estado en otra iglesia que no sea la metodista. Pero a pesar de ser metodista, siempre yo creo que las latitudes cambian un poco las Sí, cosas claro que y sí, hay un encuentro cultural en el cual nos vamos poco a poco adaptando y seguro. no quisiera dejar de comentar algunas de las cuestiones que usted ha planteado, las cuales han sido muy acertadas. Pero yo quisiera, a ver, desde cuando hacía mis estudios de licenciatura de teología Mira, y daba los profesores míos de hermenéutica, de homilética, siempre han tenido la preocupación de que, por ejemplo, el culto, cuando llegamos acá, tiene una duración aproximadamente de 1 hora. ajá, Y la gente por lo general ya fuera de 1 hora o de 1 hora y media o de 1 hora 45, muchas personas están pendientes del tiempo que está tomando el culto. seguro, De seguro. hecho, tuve pastores en mi etapa inicial que habían en la iglesia había un reloj que él le mandó a quitar el reloj a la iglesia porque estaba en el fondo porque decía que la gente se pasaba todo el culto mirando para atrás, pero para nada más que ver cuándo era que iba a terminar el culto, ¿no? Pero a mí lo que ya en algo ya más serio, lo que me preocupa de esto es lo siguiente. A ver, Durante el culto y la liturgia que nosotros instrumentamos, la cual de Cuba acá es la misma liturgia, o sea, tiene todos los mismos pasos desde que entra el preludio hasta el postludio. seguro. Estamos entonces con la propuesta de que usted nos hace del comentario de su experiencia, la cual realmente hay que, como decimos nosotros, quitarse el sombrero, porque cuando hay muchos años dedicados al evangelio, a estar pastoreando una congregación, de ahí hay una voz que hay que respetar. Pero Ujú. bueno, durante el culto, el dar 5, 10, 15 minutos a un sermón cuando hemos estado 45 minutos entre cánticos, entre credos, entre letanías y lecturas, todo dándole a Dios aparentemente con nuestra Ujú. alabanza, nuestros poemas, con todo lo que hacemos hacia Él. ¿No sería demasiado poco tiempo para poder Ujú. oír a Dios? Podría ser, podría ser, podría ser, hermano. Este, yo tengo esa comprensión de las cosas, pero puede ser que este, en otros contextos, en otros Claro. ambientes, no de la gran ciudad, se pueda hablar un poquito más, 30 minutos, sí, podría llegar a ser. Depende también de nuestra capacidad de atraer la atención de la gente. Pero sí, yo acepto la posibilidad de que sea un poquito más. Pero, a ver, dentro de un culto de 1 hora 15 minutos a lo mucho, este, es bastante, ¿eh? Es bastante la proporción. Y yo me estoy refiriendo a que no haya otros mensajes dentro del culto. Porque hay hermanos y hermanas que dirigen el culto y después de que el predicador ha hablado, hacen otro comentario, hacen otro pequeño Sí, mensaje. Eso no es bueno tampoco. No es bueno porque eso distrae y claro. distrae del mensaje que ha sido proclamado recién. O algún otro comentario antes del mensaje, tampoco, tampoco. Claro. Pero creo que hasta 30 minutos podría ser, No, no más que eso. es que pienso que incluso si uno ordena el culto de una forma tal de que el culto responda a la temática del sermón que usted va a dar, Sí,
y va Sí, haciendo confluir las lecturas, todo lo que usted va a hacer desde el punto de vista litúrgico, que sí, confluya en el tema. Creo que las personas van a comprender mucho mejor el tema, porque es que ha venido en un orden ascendente, pero por la misma línea de la sí, temática que se va a tratar. claro. Recordemos que en muchos de nuestros cultos, según Wesley, en todos los cultos deberíamos haber tenido Santa Cena, pero ese es otro tema que no lo vamos a tratar ni lo vamos a discutir hoy. En mi iglesia hacemos cada 15 días, hacemos la Santa Cena. Pero la Santa Cena también es una manera de predicar el Evangelio y de anunciar el Evangelio con gestos, con muy pocas palabras. Yo espero que nadie haga con la Santa Cena otro mensaje. Entonces, entre los 10 minutos que pasa la Santa Cena, más los 30 minutos de un mensaje de esa extensión, ya nos quedan solamente 20 minutos para la alabanza, la confesión, la intercesión, para una afirmación de fe en la cual participamos todos. Así que se hace corto, ¿eh? Se hace corto. Pero bueno, ahí tenemos que seguir trabajando y pensando en nuestros contextos. Profe, pide la palabra Aurora. Aurora, dale. Buenas tardes, Aurora Cuello Buenas tardes. acá, no lo veo, pero lo escucho, ustedes me escuchan. Iván, no soy pastora como ustedes, eh, de todos los integrantes que están ahí, no, la mayoría creo que son todos pastores o todos tienen el ejercicio de la predicación, etcétera, Y etcétera, pero tenemos me parece que lo que estamos tenemos gente también que no es pastora, también, que está ahí, también. ajá, ya se me dio la palabra, listo. Ujú. Iván, hablando sobre todo lo que usted habló el día de hoy, Guido Bello, Iván, ¿tú te animás a leer en el WhatsApp que yo puse hoy de mañana que me expresé con Sí, con una no, no es una predicación, sino que es un llamado a la oración, pero de distinta forma? ¿Será que tú lo puedes, en un grupo de WhatsApp que tenemos, los integrantes de la Iglesia Metodista Paysandú, San Lucas? ¿Te animás a leerlo, Iván? sí. Dice, hola, muy buenos días. Para muchos hoy y mañana son días de tomar decisiones, para otros de recibirlas, ¿sí? Esas resoluciones que comer, que hablar, que comprar, que invertir, lavar o no la cocina. No hay un momento especial de nuestro día para tomar o recibir algo. En este caso, para las decisiones, pero podemos en cualquier momento del día acercarnos a Dios con toda nuestra voluntad y con nuestra mente y corazón abiertos y pedirle humildemente que nos guíe para tomar o recibir decisiones, pero siempre que se haga su voluntad. Ayudemos a que ayudemos al que nos necesita en la oración. Señor, hay una persona que te necesita O sea, para hasta ahí, que te ahí está. necesita. El tema de hoy que hablando en el correr de los días pasados con compañeros, con la gente de la iglesia, em, coincidió que mucha gente tenía que recibir respuestas sobre algo, otras tenían que Mm, dar respuestas sobre algo, otras se jugaban parte de su retiro después de tantos años y saber qué se hacían. Unos jóvenes pensando que me retiro de la facultad o no me retiro, o sea, se coincidió en el correr de la semana, del fin de semana, de la semana pasada, del fin de semana y esto, y lo que va de estos días de esta semana. Entonces yo hoy puse, tengan en cuenta y pidan en esa oración, porque hay mucha gente que va a tomar decisiones. Entonces, ¿qué dice la ujú, Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es, como usted dijo recién, una sola es una sola prédica. ¿Qué vamos a...? Es solo una... Usted dijo una palabra que ahora ya se me fue del contexto, pues no la escribí. Solamente tomar decisiones o recibir decisiones. Pero yo no estoy hablando de tomar decisiones y ujú. veo si creo en Dios o no creo en Dios. ¿Sí?
yo no tengo dos cosas, yo estoy solamente hablando de algo, una sola cosa. Entonces, Perfecto. mucha gente, y yo dije, bueno, vamos a llamar, no importa quién es el que pida, no importa qué tipo de decisión o qué tipo de respuesta es la que necesita. Yo digo que, a ver, ¿qué era lo que decía las decisiones? ¿Qué decía la Biblia sobre las decisiones? No, la verdad, no la conozco a la Biblia todo como para decir esto o aquello o lo otro. Seguro. Sé que hay en los Sí. Salmos y sé que en el Padre Nuestro tomamos las decisiones. Ujú. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Claro, Eh, claro. partimos de ahí. Entonces, yo Ujú. llamé a mi WhatsApp a toda esa gente que quiera y que se una en esa oración y que le Ujú. diga al Señor, ayúdenos al que necesita en la oración. Señor, hay una persona Claro. que te necesita hoy Sí. ¿para qué? Para recibir o para Ujú. dar una opinión. Entonces, Ujú. yo creo que cuando se predica, ya sea sábado o domingo, el pastor en el culto, que Ujú. predique, sí, como dijeron recién, sobre una sola cosa específica y no salga con otra cosa, que se Ujú. dedique a ello. Y a diferencia del otro pastor de don Enrique Pérez, yo Mm. no creo que en una hora o en dos o en 40 minutos, yo creo que no importa cuánto dure el culto, el tema es cómo la otra Ujú. persona se planta frente a nosotros y haga que nosotros no Ujú. bostecemos, que entremos con alegría y salgamos con más Sí. alegría aún. Ahí ¿Me está. explicó? Ahí está. Hay, cuando yo ingresé en la facultad, un, eh, un cura, José, muy chiquitito él, daba Mm. clases de genética y no sé por qué razón él salió, nosotros no teníamos ni idea de cómo estudiar todo eso, pues no teníamos ni idea, y él Mm. dijo, ustedes saben una cosa que yo nunca aprendí, yo no tenía luz donde yo vivía, en Alemania, donde yo Mm. vivía, los caminos eran negros y oscuros. Y yo tenía que Mm. ir a dar una clase en aquel momento a un liceo en bicicleta. Ese camino, por mucho tiempo, se me hizo intransitable, pero así todo yo llegué a dar clases. Es oscuro, era oscuro. Mm. Entonces todas las carreteras que son oscuras nos cuestan un Mm. poquito más. Claro que sí. Un día pusieron la luz, pusieron la luz, y Mm. yo fui más tranquilo. Entonces, las carreteras, cuando están bien señalizadas, cuando tienen sus cosas, uno llega de distinta manera a dar un culto. No digo que todos llegamos al destino Mm. con alegría, porque todos tenemos nuestras Seguro. mochilas, Seguro. pero cuando entramos con un pie derecho, como se dice, y Ujú. si esa otra persona nos transmite ese positivismo, esa capacidad Ujú. de decir, Sí. con ese pequeño cuentito que va a durar capaz Ujú. 5 o 20 minutos y nos llega a transmitir, nos llega, que sé que hay pastores en la iglesia metodista que nos sacaban porque realmente nos movían del asiento. Amén. Mm. Ajá. Entonces, vamos arriba. Yo creo que ahí está. Puede durar 15, 20, una hora, no importa. Pero que ese momento valga la pena y nos Ahí está. deje algo, pero que no nos deje Sí. todo, no nos deje la Biblia entera, porque a nosotros no nos interesa lo que vamos a No, escuchar, no nos por interesa la Biblia supuesto. entera, ¿sí? Nos interesa ese momento. Y yo Claro muchas que sí. veces le he dicho a la gente, no intervengo mucho, y esta creo que es mi tercera vez capaz que en muchos años que yo intervengo hablando, em, que cuando yo escucho lo que tengo que escuchar, yo lo digo. Y cuando yo no escucho lo que tengo que escuchar, yo lo digo. Hoy realmente entro a la iglesia y tengo suficiente confianza con mi iglesia para decirles, la verdad que hoy escuché lo que tenía que escuchar, lo que Ujú. tenía que escuchar, porque hace tiempo que vengo esperando como para tomar una decisión, como para salir, como para decir, wow, ¿yo qué hago con esto? Mirá, mirá, acá Mm. está lo que yo necesitaba, este es el puntapié para yo poder salir. Mirá qué bien, Bueno, mirá dónde estoy. ¿Me explico? ¿Y por qué qué? bueno.
qué bueno. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque la otra persona supo llegar a lo que yo necesitaba. Puede durar un Me alegro. tiempo, Gracias, ¿sí? Aurora. Muchas De nada. gracias. ¿Alguna Gracias, hermana. más? Yo Muy quería, lindo lo que he dicho, Aurora, muy gracias. ujú. Yo quería comentar que muchas veces es así, ¿no? El tema de cuando uno predica, no sé si alguien estableció esa frase, sí, pero tener la Biblia en una mano y el diario en otra, Ujú, ¿no? exactamente, Para que el mensaje, digamos, sea significativo para la gente ¿no? De la gente del lugar, que sea, digamos, que tenga asidero con lo que es el contexto, para contextualizar, seguro, ¿sí? seguro. Y también algo que a veces quienes predican y quienes predicamos, el peligro de lo que se hablaba, ¿no? De irnos por las ramas, el peligro de irnos por las ramas en tocar un tema, el otro, y al final no apretás, no haces énfasis de una manera efectiva en uno para dejar ese mensaje que decía que tendría que ser significativo, ¿no? Claro que sí. Sin duda, Iván, gracias, sin duda. Capa- Ajá. Nori y Delis tienen levantado la mano. Sí, quizás Guido, ya como vos decís que venimos finalizando el taller de hoy, si vos me mandás al WhatsApp una consigna clara con respecto a los textos bíblicos a trabajar para el taller que viene, lo pasamos a todo el grupo y, y llegamos con las tareas hechas para el próximo miércoles, que Perfecto, es muy importante. ¿Eh? perfecto. Buenísimo. Te pregunto, Delis, ¿usan normalmente el leccionario bíblico allí en las iglesias del Uruguay también? Del litoral Sí, argentino usamos el leccionario, sí, 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 sí. usamos el leccionario. Perfecto, buenísimo. O Yo sea que, le mando una propuesta. claro, según los textos que vos mencionaste anteriormente, nos tocaría Marcos 8 del 27 en adelante, que es Pedro declara que Jesús es el Mesías Eso, y es un lindo texto ese, anuncia su muerte, porque los textos anteriores los trabajaremos para este fin de semana. para este fin de semana, sí, señor. Sí, correspondería a ese, Marcos 8, 27 al 36. Sí, El texto de Proverbios es muy lindo también porque habla de que la sabiduría se para en medio de las avenidas de la ciudad, de los caminos, y proclama su mensaje. Y el Salmo 19 también es muy lindo en también ese, es en muy ese lindo. mismo sentido, en el sentido de que eh, la naturaleza es un mensaje entero y después el Salmo continúa hablando de la ley del Señor. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces ya Buenísimo, llegaríamos con algo más concreto para el taller que viene, que exactamente, para exactamente. este Y no lo le hacemos, hicimos las y lo tareas. hacemos más conversado y que participen más las distintas personas con los textos que eligieron y con el tema que eligieron de ese mismo pasaje. Perfecto. Trabajaremos con los Bien, textos el domingo 15. Bien. Ah, y bien. quien tiene el leccionario puede ya acceder, ¿no?, a la Sí, información. sí. Perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, no sé si no hay algún aporte más. El hermano Enrique va a cerrar la jornada. Si no Bueno, hay... le damos gracias al profesor Guido Bello ha sido un placer el poderle conocer y bueno, los demás estamos seguramente muy agradecidos por sus palabras, por todo lo que ha transmitido durante este tiempo que me ha parecido corto. Dice que Bueno, me alegro. el tiempo, el tiempo es la categoría más relativa del mundo, siendo la más exacta. Sí, Ujú. Porque podemos es así. medir un segundo, una hora, 20 minutos, pero es muy relativo. Cuando se pasa bien, el tiempo nos parece corto. Y Exacto. yo creo que todos coincidan realmente con eso, ¿no? Nos ha parecido corto el tiempo. Le damos muchas gracias, profesor.
y estaremos ansiosamente esperando el próximo encuentro para poder seguir aprendiendo esta ciencia de la interpretación de la palabra de Dios, que es Amén. tan compleja, tan enriquecedora y tantas cosas que aún todavía nos faltan por aprender. Así que les invito a todos que podamos cerrar con una oración en este momento. Señor y Padre Dios, gracias te damos en esta noche por tu inmenso amor, por tu misericordia. Sí, Señor. Gracias, Padre, por haber coincidido todos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús en este taller, Señor, que es de relevancia, Dios, para tu pueblo, Señor, porque son los que oirán tu palabra, Señor, son aquellos que se enamorarán de la propuesta que tú nos haces cada día a cada uno de nosotros y nosotras, Señor. Te pedimos, Dios mío, por la vida del profesor Guido. Bendícelo, Señor, en cada tiempo, en todo lugar. Y te pedimos, Dios mío, que tu presencia siempre esté con él y que siempre tenga temas para poder conversar, para poder educar, para poder transmitir toda esa experiencia que ha acumulado en su trabajo pastoral en los tiempos, Señor. También bendice Amén. a cada una de las congregaciones, Señor, Sí, a Señor. cada uno de los pastores y pastoras, Señor, y que podamos, Dios mío, entre todos, construir un espacio en medio de nuestras iglesias, en cada una de nuestras comunidades, para aquellas personas que aún no conocen a nuestro Señor, Ujú. puedan un día ser alcanzados por ellos. Y que cada cual, Padre, pueda recibir de tu amor, de tu comprensión, de lo bueno que eres para con todos y todas, Señor. Gracias te damos y despídenos ahora no de tu presencia, sino de este tiempo, Señor, y que podamos pensar, que podamos hacer las tareas y ser buenos cumplidores de todo lo que se Amén. nos orienta. Amén y amén. 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 Bueno, hermanos, que tengan una bendecida noche y nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 horas. Que Con pasen el bien. mismo enlace, sí. Sí, Con el Muy bien. mismo bien. enlace. Buenísimo. Que pasen bien. Bueno, Chao. Muchas gracias, nos gracias. Encantado de vemos. conocerlo. Gracias a Bien, todos. que Gracias, descansen, nos Guido. vemos, Hasta bendiciones, luego. bendiciones, Gracias, fin de Guido. semana. Evelyn, Hasta luego. Chau, chau. chao. Gracias, Guido. Chau, Guido, estamos en contacto. Chao, chao. Desde Concepción del Uruguay hasta el miércoles.